Bienvenidos a Crónicas de Reddit. Esta historia se titula Mis padres me llamaron un fracasado inútil y me echaron de casa. Vete a vivir a la calle, gritó mi padre. No sabían que gano 15 millones al año, así que solo sonreí y me fui. 3 semanas después. Me llamo Antonio, tengo 32 años y te digo de entrada que el dinero no te protege mágicamente del drama familiar. Empecé a trabajar a los 18, me fui de la universidad y monté mi propio negocio desde cero. En ese momento mis padres creyeron que cometía el error más estúpido de mi vida. Mi madre me dijo que nunca lograría nada sin un título mientras removía su café como si ensayara para una telenovela, y mi padre solo gruñó en señal de acuerdo, que era su forma habitual de ignorar todo lo que yo decía. Lo que ellos no sabían era que ya había lanzado mi primer emprendimiento en línea, una tienda de comercio electrónico tan específica que con el tiempo se convirtió en una cadena de empresas que generaban millones al año. Pero en aquel entonces todo lo que veían era a un chico imprudente e ingenuo que no quería esforzarse. Nunca fuimos una familia cercana. Mis padres medían el valor por las apariencias y el estatus. Mi hermana mayor, Liliana, era su orgullo y alegría, abogada corporativa con un perfil impecable en LinkedIn, un bolso de lujo para cada estación y esa clase de confianza fría y calculada que hacía callar una habitación entera. Ella era el ejemplo de éxito que exhibían ante los amigos, yo era la advertencia. Cada vez que iba a cenar a su casa, lograban meter algún comentario disfrazado de preocupación. ¿Sigues con ese asuntillo de internet?, preguntaba mi padre riéndose como si fuera una etapa pasajera, como coleccionar cómics. Liliana sonreía con educación y decía, ¿sabes? Nunca es tarde para conseguir un trabajo de verdad. Durante años lo dejé pasar porque no tenía sentido defenderme, sabía que no me creerían. Además, construir un negocio desde cero te absorbe por completo y no me sobraba energía para demostrarles algo a personas que ya habían decidido que era una decepción. Así que mantuve mi vida en silencio, no presumí mis ingresos, no mencioné que a los 27 había comprado mi casa al contado ni que podía viajar a cualquier parte del mundo por impulso. Solo sonreía en las cenas familiares, aguantaba los comentarios y volvía a la vida que ellos suponían que no tenía. El punto de quiebre llegó una lluviosa noche de jueves. Había pasado por la casa de mis padres porque mi madre me había escrito pidiéndome ayuda con algo. Al llegar, mi padre caminaba nervioso por la sala, Liliana estaba sentada en el sofá con una copa de vino y una sonrisa burlona como si ya supiera que me iban a regañar, y mi madre estaba junto a la chimenea con los brazos cruzados, lista para dar una mala noticia. Antonio, empezó mi padre, hemos estado hablando. Tienes 32 años y está claro que ese disparate de internet no va a ninguna parte. Ya tuviste tiempo suficiente para ordenar tu vida, pero sigues desperdiciando tu potencial. Sentí que la mandíbula se me tensaba. ¿A qué vienen con esto?, pregunté. Él dejó de caminar y señaló la puerta. Llevas años viviendo en ese apartamento y todavía vienes a pedirnos ayuda con tonterías. No podemos seguir permitiéndote esto. Parpadeé, confundido. ¿Permitiéndome? Nunca les he pedido dinero, ni una sola vez. Liliana soltó una risita corta. Vamos, Antonio, no te hagas. Todo el mundo sabe que estás flotando. ¿En serio alguien cree que vives de ese negocito? Es triste, la verdad. Mi madre intervino con voz afilada. Hemos decidido que ya es hora de que te pongas verdaderamente de pie. Nada de venir aquí cada vez que necesites algo. Nada de esperar que te saquemos de apuros. Los miré atónito. No necesito que me saquen de apuros. Estoy perfectamente bien. La voz de mi padre subió de tono. Si estás tan bien, demuéstralo sobreviviendo sin nuestra ayuda. De hecho, puedes irte ahora mismo. Ve a vivir en la calle si hace falta. Quizá así despiertes. La habitación quedó en silencio salvo por la lluvia contra las ventanas. Miré a Liliana, que bebía su vino como si estuviera viendo un programa que había esperado toda la semana. Sentí el calor subirme al pecho, pero me obligué a mantener la calma. Ellos creían que me estaban dando una lección de realidad, que rogaría o prometería mejorar o buscar un trabajo de verdad. No tenían idea de que podía comprar su casa 3 veces sin tocar mis ahorros. Tomé mi chaqueta de la silla y me la puse. De acuerdo, dije suavemente, casi sonriendo, si eso es lo que quieren. Mi madre abrió la boca, seguramente para lanzar otro insulto, pero no le di la oportunidad. Salí y cerré la puerta tras de mí. Al subir a mi auto, un sedán negro que ellos suponían usado y apenas asequible, me vi en el espejo retrovisor. No estaba enojado ni herido, casi me divertía, porque sabía algo que ellos ignoraban, algo que descubrirían de una forma que jamás olvidarían. Mientras la lluvia arreciaba,
Arranqué y me fui, sabiendo que en 3 semanas su visión de mí y de sí mismos se haría añicos. La primera semana después de que me echaron fue extrañamente tranquila, no en el sentido emocional, tenía 1000 pensamientos dando vueltas, sino porque no hubo llamadas, mensajes ni seguimiento de su parte. No esperaba una disculpa, pero una parte de mí creyó que al menos preguntarían si estaba bien. Nada. Era como si me hubieran borrado del registro familiar. Pasé esos días trabajando desde mi oficina en casa, aunque oficina no le hace justicia. Era un departamento en el último piso, con ventanales del piso al techo y una biblioteca forrada de libros encuadernados en cuero que había coleccionado con los años. Desde mi escritorio veía el horizonte de la ciudad, un recordatorio constante de cuánto había avanzado desde aquel chico al que llamaban fracasado. En la segunda semana empecé a oír rumores por conocidos comunes. Mis padres y Liliana estaban preocupados por mí, aunque no en el sentido de temer por mi bienestar, sino de negar con la cabeza y decir que por fin había tocado fondo. Mi madre le había contado a sus amigas de la iglesia que ahora vivía en mi auto porque mi proyectito de internet se había derrumbado, y Liliana le dijo a un viejo compañero de secundaria que por fin aprendía las lecciones de la vida a la mala. No solo me pintaban como un fracaso, estaban construyendo activamente esa narrativa. Una noche recibí un mensaje de mi primo Miguel, uno de los pocos familiares que siempre me trató como un igual. Oye, escuché algo esta noche. ¿Estás bien? Le respondí, ¿bien? Depende de cómo lo definas. Me escribió, tu mamá andaba diciendo en la cena que ahora andas prácticamente sin hogar y que probablemente pronto regreses arrastrándote. Y Liliana hizo un chiste sobre dejarte hacer recados en su firma cuando estés lo bastante desesperado. Dijo que, te verías bien trayendo café. Miré ese último mensaje un buen rato. No era sorprendente, Liliana llevaba años con ese tipo de comentarios, pero escucharlo ahora, después de que ya me habían echado, fue distinto. Era como ver a alguien prender fuego a un puente que ya habías decidido no cruzar nunca más, solo para asegurarse de que desapareciera. En la tercera semana decidí aparecer en la cena dominical de mis padres, no como invitado, no me habían llamado, sino como observador. Miguel me había dicho que esas cenas se habían vuelto un ritual semanal desde que me fui. Esta vez fui en otro auto, uno que ellos no sabían que tenía. Un coupé plateado elegante que llamaba la atención sin esfuerzo. Estacioné unas casas más abajo para que no me vieran llegar, desde la acera, los vi a través de la ventana del comedor, mis padres en la cabecera de la mesa, Liliana a su lado, todos sonrientes, con copas de vino y platos llenos. Imaginé el guión, Liliana contando su último caso, mis padres radiantes y, justo a tiempo, un comentario sobre lo ingrato que era yo y cómo había desperdiciado mi potencial. Ya no sentía enojo. Sentía algo más frío, más afilado. No se trataba solo de que me hubieran echado, era que usaban mi vida como moraleja para sentirse superiores, reescribiendo mi historia como un fracaso para justificar su propia sensación de control. 2 días después, mi madre me llamó, no para reconciliarse sino para pedirme un favor. Su tono era ligero, casi burlón. Antonio, cariño, tu papá y yo necesitamos que nos ayudes a mover unos muebles viejos el próximo fin de semana. Como no tienes nada mejor que hacer, seguro tienes tiempo. Tuve que morderme la mejilla para no reír. Lo siento, estoy ocupado. Suspiró como si yo la estuviera haciendo sufrir a propósito. ¿Ocupado con qué? Trabajando. Soltó una risita condescendiente. Claro, tu negocio. Bueno, intenta hacer espacio para la familia, ¿sí? Algún día podrías necesitarnos. Ahí entendí la profundidad de su desprecio. Creían firmemente que eran la red de seguridad a la que caería cuando la vida me aplastara. No podían ni imaginar que no los necesitaba, no los había necesitado en años, y aún así decidí seguirles el juego un poco más, porque si revelaba todo ahora, el impacto no sería ni la mitad de satisfactorio. No, los dejaría acumular insultos, tejer su narrativa falsa y enterrarse más en el hoyo que cavaban. Porque cuando la verdad saliera, quería que los golpeara tan fuerte que jamás se recuperaran de la vergüenza. Y ese momento llegaba más pronto de lo que pensaban. Para la 4ª semana ya me había instalado en una calma distante. Sabía exactamente qué lugar ocupaba en sus vidas y no perdía el sueño por eso. Pero justo cuando creía haber visto lo peor de su mezquindad, encontraron un nuevo fondo. Empezó un jueves por la mañana con un correo del banco, actividad inusual en su cuenta. Requiere atención inmediata. Al principio pensé en una estafa, pero al entrar a mi cuenta me quedé helado. 2 retiros grandes, de más de $7,000 cada uno, habían sido hechos en una cuenta antigua que ya no usaba.
pero que seguía abierta porque estaba vinculada a un plan de ahorro conjunto que mis padres habían abierto para mí en la adolescencia. Se me había olvidado cerrarla. Ambos retiros eran transacciones presenciales en una sucursal a 2 cuadras de la casa de mis padres. Primero busqué una explicación razonable: error bancario, robo de identidad. Pero al llamar a la sucursal y pedir detalles, el estómago se me cayó. La cajera recordaba claramente los retiros. Mi madre había ido, dijo que yo la autorizaba a usar los fondos por una emergencia familiar y se fue con cheques certificados ambas veces. No sé qué me hizo temblar más, el robo en sí o lo casual que fue, como si mi dinero fuera suyo para tomarlo cuando quisiera. No la llamé de inmediato, necesitaba estar tranquilo, y en ese momento no lo estaba. En vez de eso, llamé a Miguel. No lo vas a creer, le dije al explicarle lo sucedido. Hubo una larga pausa. Antonio, creo que sé a dónde fue ese dinero. ¿A dónde? Dudó. Liliana acaba de dar el enganche de una camioneta de lujo nueva. Presume que fue un regalo de la familia por todo su esfuerzo. Sus palabras me impactaron como agua helada. No les bastaba contratarme como un fracaso, me habían robado para premiar a la hija dorada. Mi madre había entrado al banco, vaciado mi cuenta sin permiso y canalizado el dinero directo a Liliana, probablemente convenciéndose de que estaba justificado. Esa noche fui a la casa de mis padres, pero no entré. Aún no estaba listo para la confrontación. Me estacioné frente a la calle y me quedé mirando las ventanas iluminadas. Los vi en la sala. Liliana sostenía las llaves del nuevo auto, mi madre tomaba una foto, seguro para subirla después, y mi padre reía, dándole palmadas en el hombro como si acabara de ganar un premio. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, pero sí que en ese momento algo en mi pecho cambió. Hasta entonces había quedado un hilo tenue de lealtad que me frenaba, pero al verlo celebrar con mi dinero, ese hilo se rompió del todo. Más tarde esa semana, recibí un mensaje de mi madre: espero que no estés molesto por la cuenta de ahorros. Estaba ahí sin uso y tu hermana necesitaba ayuda. Algún día ganarás más. La familia es primero. Miré ese mensaje largo rato. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que fue un robo, solo una justificación arrogante y paternalista. No respondí. No tenía que hacerlo, porque en ese instante algo dentro de mí pasó de la resistencia silenciosa a una determinación fría. Ya no se trataba de probarles mi éxito, se trataba de mostrarles que el puente que quemaron no solo había desaparecido, sino que había sido reemplazado por una fortaleza a la que nunca tendrían acceso. Y estaban a punto de entender exactamente qué significaba eso. Después del asunto de la camioneta, el aire a mi alrededor se volvió más denso, no como si me aplastara, sino como la calma antes de una tormenta. Ya no sentía rabia impulsiva, era un peso más quieto, que se instalaba en los huesos y no dejaba olvidar. No le conté a nadie lo sucedido, ni a amigos, ni a socios. No quería lástima, y en parte me avergonzaba haber permitido que me tomaran tan fácilmente. Se suponía que era inteligente, cuidadoso, estratégico, y aún así había dejado esa cuenta abierta como una puerta sin cerrar. Durante las semanas siguientes me aislé, cancelé reuniones, ignoré invitaciones, incluso me salté un encuentro trimestral del sector al que nunca faltaba, solo para no tener que hablar de mi familia. Decía que estaba ocupado con grandes proyectos, pero en realidad me encerraba en mi departamento, dejando que el silencio me envolviera. No estaba deprimido en el sentido clásico, seguía levantándome temprano, yendo al gimnasio y manejando mis negocios con normalidad. Pero algo por dentro se sentía crudo, hueco. Cada vez que pensaba en ellos, era como ver una película cuyo final siempre era el mismo, yo como la broma interna de su comedia. Una noche, sentado en la barra de la cocina con un vaso de whisky, hojeaba fotos antiguas en el teléfono. Había una de hace 5 años, mis padres y Liliana frente a una casa de playa alquilada, sonriendo para la cámara, mientras yo aparecía medio fuera del encuadre. Ese año se les olvidó mencionar que el viaje ya estaba planeado y pagado cuando me invitaron. Terminé durmiendo en el sofá mientras Liliana se quedaba con la suite principal. Mientras más miraba esa foto, más claro lo veía, esto no era nuevo. El robo, las mentiras, la humillación pública eran solo el capítulo más reciente de una historia que llevaba toda la vida escribiéndose. Siempre se esperó que yo cediera, que diera más de lo que recibía, que absorbiera en silencio lo que me lanzaran. Por eso estaban tan seguros de que podían tomar mi dinero y salirse con la suya. Pensaban que me enfadaría un rato, les daría la espalda un tiempo, pero volvería a la próxima cena dominical como si nada hubiera pasado. Fue entonces que mis pensamientos cambiaron. No iba a ir a exigir mi dinero de vuelta. Empecé a pensar en palancas, en tiempos,
En cuanto más dulce sería el desquite si no solo los confrontaba, sino que desmontaba por completo la fantasía que habían construido sobre sí mismos. El primer paso fue sutil. Le pedí a mi abogado que asegurara todas mis cuentas, propiedades y activos para que no quedara ni una rendija que pudieran explotar. Al mismo tiempo, contacté a un investigador privado especializado en obtener registros financieros y legales que no son de dominio público. Le pedí un panorama completo de la situación económica de mi familia, no porque lo necesitara de inmediato, sino porque intuía que sería útil más adelante. Mientras eso avanzaba, mantuve la distancia, ni llamadas, ni mensajes, ni apariciones en eventos familiares. Quería que se acostumbraran a mi ausencia, que creyeran que me habían expulsado para siempre. Cuanto más cómodos se sintieran, más sorprendidos estarían después. Pero ese aislamiento tuvo un costo. Algunas noches, sentado en mi sala con las luces de la ciudad extendiéndose abajo, me daba cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi círculo. Mis amigos notaban mi distancia. Miguel intentaba hablar, pero yo acortaba las conversaciones. Era más fácil quedarme en mi cabeza que explicar hacia dónde me dirigía. Sabía que me estaba aislando y que no era sano, pero también sabía que era necesario. Cuando planeas algo así, no puedes permitirte cabos sueltos ni errores. Y en el fondo de mi mente, una fecha empezó a formarse. No la anoté en ningún lado, pero sabía cuándo llegaría el momento y exactamente dónde estarían ellos cuando sucediera. El cambio no fue repentino, fue como girar un atenuador. Una semana mantenía la cabeza baja, la siguiente volvía a mis rutinas con una precisión y enfoque que no sentía desde hacía meses. Me sumergí en mis negocios con una claridad renovada, como si hasta entonces hubiera estado navegando en piloto automático. Mi empresa principal iba bien desde hacía años, pero había 2 proyectos de expansión que postergaba, uno en Europa y otro en el sudeste asiático. Ambos los aprobé en la misma semana, lo que implicó contratar equipos, forjar alianzas y cerrar contratos multimillonarios que consolidarían nuestra marca a nivel global. No lo hacía solo por los ingresos, aunque las cifras eran impresionantes, sino para asegurar que mi influencia fuera innegable. Quería que mi huella fuera tan grande que, cuando llegara el momento, nadie dudara quién era yo y qué había construido. Al mismo tiempo, volví a relacionarme, pero con intención. En vez de eventos genéricos, asistí a cenas de inversores, cumbres tecnológicas y galas benéficas. Me aseguré de estar en salas que mi familia solo podía soñar con entrar, estrechando manos con personas que podían cambiar la trayectoria de una industria con una llamada. Y lo hice en silencio, nada de presumir en redes ni comunicados de prensa, porque quería que lo descubrieran por boca de otros, no por la mía. A mitad de año, una de mis empresas más pequeñas, una startup de software en la que había invertido, fue adquirida por una cifra de 8 dígitos. Mi parte sola bastaba para comprar la mitad de las casas del vecindario de mis padres. La misma semana que se cerró el trato, transferí una buena parte a una cuenta de inversión que ya rebosaba, y reinvertí el resto en negocios que multiplicarían el crecimiento. Pero el verdadero poder no estaba solo en el dinero, sino en las conexiones. En una cafetería de Manhattan, me reuní con una editora influyente de una revista de negocios nacional. Entre capuchinos y la cuenta, mencionó la idea de hacer un reportaje sobre emprendedores autodidactas a los que subestimaron al principio. La ironía no se me escapó. No confirmé nada en ese momento, pero guardé su tarjeta en la billetera. Aún no era el momento. Mientras tanto, los informes del investigador empezaron a llegar, y el retrato que pintaban de mi familia era revelador. Los ahorros para la jubilación de mis padres eran más delgados de lo que imaginaba, y Liliana, pese a su sueldo alto, estaba enterrada en deudas por malas inversiones y un gusto por el lujo que no podía permitirse. Esa camioneta, al menos el enganche que me robaron, apenas cubrió los gastos iniciales, y el año pasado había sacado una segunda hipoteca en su departamento. No solo era satisfactorio saberlo, era útil, porque significaba que eran vulnerables. Y eso quería decir que, cuando llegara el momento, el impacto de mis movimientos no sería solo emocional, sino práctico y tangible. Por fuera, seguí manteniendo distancia. Seguían con sus cenas dominicales, hablaban de mí en pasado y alimentaban la narrativa de que me había perdido en algún lugar lejano. Pero por conocidos comunes empecé a oír grietas en su certeza. Una amiga de Liliana me había visto en un hotel de lujo en Singapur reunido con ejecutivos, y la peluquera de mi madre oyó a alguien mencionar a un Antonio que cerraba un trato enorme en el extranjero. Los rumores empezaban a llegarles, y aunque no me confrontaban, sentía crecer su inquietud. No me apuré, el poder se revela mejor en dosis controladas, y no quería malgastarlo en un enfrentamiento prematuro. Quería que dudaran de todo lo que creían saber,
justo hasta el día en que les quitara el suelo de debajo de los pies. Y cuando ese día llegara, no se trataría solo de demostrarles que estaban equivocados, sino de cambiar la dinámica para siempre, de hacerles entender sin sombra de duda que cualquier papel que creían tener en mi vida había terminado. La venganza no se trata de velocidad, sino de precisión. No atacas en cuanto puedes, esperas hasta que el momento es perfecto, hermético, imposible de deshacer o ignorar. Para entonces, la información del investigador estaba completa, y lo que vi en papel confirmaba lo que sospechaba desde hacía meses: la imagen de estabilidad de mi familia era pura fachada. Mis padres estaban al borde de tener que mudarse a una casa más chica, pero se negaban a admitirlo públicamente, y la situación financiera de Liliana era peor de lo que imaginaba: tarjetas al límite, préstamos con intereses altos y un arrendamiento de la camioneta que apenas podía pagar. Incluso había empezado a saltarse pagos de su segunda hipoteca. Pero un dato en particular me llamó la atención. En los registros de mi padre había una nota sobre una inversión temprana en una pequeña empresa de desarrollo inmobiliario que llevaba un año hundiéndose lentamente. Lo clave era que mi padre había avalado personalmente un préstamo para la compañía. Si quebraba, él tendría que cubrir la deuda completa, que rondaba las 6 cifras. Y según los informes, la quiebra estaba a 3 meses. Ahí supe cómo preparar el escenario. No necesitaba destruirlos financieramente, eso me haría lucir rencoroso. Lo que necesitaba era dejar que su arrogancia y sus suposiciones los llevaran directo a una trampa, y que yo apareciera en un papel que jamás habrían imaginado. Justo entonces, la editora de la revista me llamó, avanzaba con su reportaje sobre emprendedores subestimados y quería que yo fuera la pieza central. No un artículo breve, sino un reportaje de varias páginas con fotos profesionales, mi historia completa y énfasis en esos días iniciales en que todos decían que no llegaría a nada. Acepté al instante, pero con una condición: la publicación debía coincidir con el mes en que la inversión de mi padre estaba destinada a colapsar. Mientras todo esto se alineaba, una oportunidad inesperada cayó en mis manos. Una firma de inversión inmobiliaria con la que ya había trabajado me contactó. Estaban adquiriendo activos en problemas de pequeños desarrolladores y me ofrecían primera opción en los tratos. Cuando me enviaron la lista de propiedades, casi me río. Entre ellas, resaltado en rojo como de alto riesgo, estaba un bloque de casas adosadas en desarrollo parcial propiedad de la empresa inmobiliaria de mi padre. No acepté de inmediato, hice preguntas, revisé contratos y me posicioné discretamente para que, si la empresa quebraba, como indicaban los informes, yo pudiera adquirir todo el proyecto a través de la firma de inversión a una fracción de su valor. Así no solo perdería a mi padre el proyecto, sino que yo lo poseería sin tener que tratar con él directamente. Y lo mejor, en los papeles parecería solo un movimiento de negocios inteligente, sin rastro de venganza personal. Mientras esas piezas se movían, seguí manteniendo distancia, pero me aseguré de que mi nombre siguiera apareciendo en sus conversaciones. Miguel me contó que mi madre le había preguntado si había tenido suerte con algo, porque había oído que viajaba en primera clase. Liliana le había preguntado a un conocido si en realidad me iba bien o solo fingía. Sentía su curiosidad carcomiéndolos, y sabía que pronto se convertiría en conmoción. No solo estaba alcanzando una posición de poder, estaba a punto de controlar el tablero en el que ni siquiera sabían que jugábamos. Y cuando llegara el momento de mover ficha, sería público, innegable y perfectamente sincronizado con el instante en que más me necesitarían. Cuando por fin llegó el mes, todo lo que había preparado en los últimos 6 meses estaba alineado como fichas de dominó, listo para caer en cadena. Solo tenía que empujar la primera. El reportaje de la revista salió el primer lunes del mes. Mi cara estaba en la portada, traje impecable, con la ciudad de fondo, titular en letras gruesas: de la duda al dominio, el visionario autodidacta que demostró que todos estaban equivocados. El artículo no mencionaba a mi familia directamente, pero no hacía falta, la narrativa era clara. Había sido subestimado por quienes más cerca estaban de mí y había construido en silencio un imperio de decenas de millones. La sincronía fue perfecta. En horas, el reportaje circulaba en línea, compartido en redes, grupos de negocios y círculos de LinkedIn que frecuentaba mi hermana. Mi teléfono no paró de vibrar, colegas, viejos amigos, conocidos lejanos me felicitaban. Y justo a tiempo, llegó el mensaje que esperaba de mi madre: Antonio, vimos la revista. No teníamos idea de que las cosas te habían ido tan bien. Estamos orgullosos de ti. ¿Orgullosos? La palabra se me quedó en la mente como una píldora amarga. Después de años de desprecio, después de robarme, ahora estaban orgullosos. No respondí. 2 semanas después, la empresa inmobiliaria de mi padre quebró oficialmente.
El banco actuó rápido y la firma de inversión con la que colaboraba compró el proyecto a un precio muy bajo. Como planeado, mi capital me dio el control total del desarrollo. En los papeles, era solo otra adquisición inteligente. En realidad, tenía la escritura del activo más grande de mi padre sin que él siquiera lo supiera. Esperé 3 días antes del siguiente paso. Luego le pedí a mi asistente que organizara una reunión con mis padres y Liliana en un restaurante elegante del centro, bajo el pretexto de una oportunidad de negocios. Dado su repentino cambio de actitud tras el reportaje, aceptaron encantados. Al llegar, sonreían todos. Mi madre me abrazó por primera vez en años. Mi padre me estrechó la mano como si fuéramos socios antiguos y Liliana elogió mi traje con una cortesía que nunca le había oído. Pedimos la cena, intercambiamos trivialidades y, a mitad del plato principal, deslicé una carpeta sobre la mesa. Dentro estaba el documento de propiedad del desarrollo al que se aferraban como su gran inversión. La sonrisa de mi padre se desvaneció al leerlo. Esto es nuestra propiedad, dijo lentamente. Corrección, respondí con calma, era su propiedad. Ahora es mía. Me miraron en silencio, atónitos. No levanté la voz ni me burlé. Solo expuse los hechos. Su empresa había quebrado, el banco vendió el proyecto y yo lo compré legalmente a un precio justo a través de una firma reconocida. Lo expliqué como un cirujano describe una incisión, limpia, precisa, sin emoción, definitiva. Las mejillas de mi madre se enrojecieron. Antonio, ¿cómo pudiste? Como pude, interrumpí, endureciendo apenas el tono. ¿Del mismo modo en que entraste a mi cuenta y tomaste mi dinero sin permiso? ¿Del mismo modo en que se lo diste a Liliana como si fuera tuyo? ¿Del mismo modo en que me echaste de casa y le dijiste a todos que estaba en la calle? Solo aprendí de los mejores. Liliana apretó la mandíbula, pero no habló. Mi padre se recostó en su silla, mirando alternadamente los papeles y mi cara. Por primera vez, me pareció pequeño, no en estatura sino en presencia. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La diferencia entre tú y yo es que yo no tuve que mentir ni robar para lograr esto. Jugué a largo plazo, y ahora, cuando este desarrollo genere ganancias, y lo hará, ni un centavo llevará tu nombre. La mesa quedó en silencio, solo interrumpida por el tintineo de cubiertos de otras mesas. No discutieron, no se disculparon, solo se quedaron allí, con el peso de lo ocurrido cayéndoles como una niebla densa. Terminé mi cena en silencio, pagué la cuenta y me levanté. Que tengan buena noche, dije con tono educado, casi casual. Ah, y no se preocupen por el personal en la obra. Ya les avisé que el cambio de dueño no afectará sus empleos, solo los suyos. Salí del restaurante dejándolos bajo el resplandor cálido de las arañas de cristal, con la nueva realidad de su lugar en mi mundo asentándose como un viento frío. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. 3 días después, Miguel me llamó con voz baja, como si no supiera si preocuparse o impresionarse. Tus padres están desquiciados. Tu papá no ha salido de casa en 2 días. Tu mamá anda llamando a todos para arreglar las cosas, pero ya todos saben que tú eres el dueño del proyecto. Y bueno, la gente habla. Resultó que la historia se había extendido más allá del círculo familiar. La inversión fallida de mi padre no fue solo una vergüenza privada, se volvió de conocimiento público en su círculo social. Esas mismas personas a las que solían alardear en cenas ahora murmuraban sobre cómo su hijo irresponsable los había superado en los negocios. No tuve que hacer nada para que eso sucediera. A la gente le encantan los giros inesperados, y este era demasiado jugoso para callarlo. Liliana tampoco salió bien parada. El arrendamiento de su camioneta vencía y, sin mis padres cubriendo sus emergencias, tuvo que cambiarse a un auto modesto. Para alguien cuya imagen se basaba en el lujo, eso fue una sentencia social. Más tarde supe que había puesto su departamento en venta en secreto, intentando adelantarse a sus deudas. Mis padres intentaron contactarme 2 veces después. La primera fue un mensaje de mi madre, ¿podemos hablar? Seguimos siendo familia. Lo ignoré. La segunda fue un buzón de voz de mi padre, con la voz tensa, tenemos que encontrar una salida. No puedes cortarnos así. Lo borré sin escucharlo hasta el final. No los había cortado por enojo, simplemente reconocí que no había nada que salvar. Ellos habían dejado en claro quiénes eran al robarme, mentir sobre mí y celebrar mi supuesta caída. Yo solo respondí en especie, pero sin perder mi integridad. Meses después, el proyecto inmobiliario empezó a dar ganancias. Las casas se vendieron más rápido de lo previsto y mi parte de las utilidades fue más que suficiente para que el robo que cometieron pareciera un error de redondeo.
A veces paso por el lugar ya terminado y veo familias instalándose, niños corriendo por las calles recién pavimentadas. Ahora es mío, construido con su arrogancia y mi paciencia. Nunca volví a verlos en cenas dominicales. De hecho, nunca los volví a ver. Rumores esporádicos llegaban por Miguel, que mis padres habían vendido su casa de vacaciones, que Liliana tomaba casos extra para mantenerse a flote. Pero eran solo fragmentos de una vida que ya no tocaba la mía. La última vez que supe de mi madre fue por un correo breve y frágil: has cambiado. Lo leí 2 veces y cerré la laptop. Estaba equivocada. No había cambiado, simplemente dejé de interpretar el papel que ellos escribieron para mí. Y esa noche, mirando la ciudad desde el balcón de mi departamento, entendí que esa era la verdadera victoria, no el dinero ni la propiedad, sino que por fin comprendieran que no los necesitaba, ni su aprobación, ni su versión de quién debía ser. La última vez que pensé en todo esto, sonreí para mis adentros y dije en voz alta: solo una vez, para mi propia satisfacción, no solo viví en la calle. Me compré toda la cuadra. Déjanos tu comentario abajo y nos vemos en la próxima historia.